Carlos de Habsburgo, nieto del último emperador de Austria y sobrino tataranieto de Maximiliano. En el año 1289, Rodolfo I, después de una batalla con Ottokar I, rey de Bohemia, asciende a lo que se llamaba el Sacro Imperio Romano Germánico. Y él es, de hecho, el primer emperador de la Casa de Austria. Y de Francisco José, que reina Austria de 1848 a 1916, hasta la mitad de la Primera Guerra Mundial. Luego sigue su sobrino nieto, que es mi abuelo, el último emperador de Austria, que es Carlos, que fue además beatificado por San Juan Pablo II en el año 2004. ¿Se puede decir que es la dinastía más larga que hay en la historia europea? Pues yo me iría un poco más. Mundial. Mundial. Sí, como dinastía, sí. Los Habsburgos siempre hicieron alianzas y con esas alianzas siempre llegaron lejos y gracias a las alianzas se mantuvieron en el poder casi 1000 años. Francia le declara la guerra a Austria-Hungría, con lo cual automáticamente Alemania entra en guerra. Luego viene la debacle y en 15 días, un país tras otro, se van declarando las guerras los unos a los otros. Todo el mundo esperaba que sus muchachos estarían de regreso para Navidad. Nadie se esperó que iba a durar, 51 meses y que al final de cuentas iban a morir aproximadamente 13 millones de gentes, teniendo más de 20 millones de heridos. Entonces está México en ese momento. ¿Qué tiene que ver México con, con estas guerras europeas? La verdad es que relativamente poco. Y relativamente poco porque debemos pensar en dónde estaba México en 1914. ¿Quién estaba a la cabeza? Carranza. En plena revolución. Y está en medio de la revolución, pero realmente en medio. Pero además, México invadido por los Estados Unidos. Claro. Las preocupaciones de México no eran lo que pasa en el Imperio Austrohúngaro, en Alemania, por allá. Su preocupación es cómo vamos a sacar a los norteamericanos de Tampico y de Veracruz, Claro. ¿no? Sí, sí. Por otra parte, teníamos Emiliano Zapata, teníamos a Villa, teníamos los carrancistas, los constitucionalistas, teníamos un México que verdaderamente estaba en ebullición. Entonces, ya para septiembre, octubre de 1914, Carranza declara la neutralidad de México. Con lo cual, México no podía tomar partido ni de Alemania, Austria, Hungría, Otomán, ni por parte del Entente, que es Francia, Inglaterra, Rusia. Que hubo repercusiones para México de la Primera Guerra Mundial, definitivamente las hubo. Pero a lo largo de toda la guerra, México no tomó partido por su neutralidad. Aquí, y más en términos anecdóticos, está el famoso telegrama Zimmermann, que ahora no recuerdo si fue finales de 16 o de 17. Zimmermann era el ministro de Asuntos Exteriores de Alemania, y buscando la alianza de México, le ofrece a través de un telegrama a México que si México le declara la guerra a Estados Unidos, entonces sí, definitivamente es el 17, entonces, y le declara la guerra al Entente, entonces, una vez acabada la guerra, Alemania iba a abogar porque México recuperara los territorios perdidos en la guerra de 1847.
California y Texas. Bueno, Y pues Nuevo el México. 52% de su territorio, ¿no? Sí. Ese es el famoso telegrama Zimmermann, ¿no? Total, la Primera Guerra Mundial sí tiene algunas repercusiones. ¿Y qué pasó, por ejemplo, con los connacionales de las diferentes potencias? Es interesante. Concretamente, Francia pide a todas las embajadas y consulados del mundo el traer reservistas, es decir, de 18, me parece que a 35 años, y que se regresen a pelear a Europa. En el caso de México, había muchos franceses, porque muchos de ellos se quedaron después de la época del Segundo Imperio, ¿no? Aquí tenían negocios y tenían pastelerías y panaderías y tenían fábricas y la verdad es que la posición comercial de los franceses, o bien que vinieron de Francia a México y que se dedicaron mucho a la minería, etcétera, o en su defecto, los hijos que se consideraban franceses, y luego muchos de ellos, hay que pensar de que un francés nacido en México, hijo de franceses, de repente se encuentra con una revolución mexicana que fue verdaderamente encarnizada. Y dicen, oye, pues vamos a la guerra en Francia. Pues no puede ser tan horrible como lo que vivo aquí, porque tenemos la tendencia de pensar que lo que pasa más allá es mucho más leve de lo que está pasando aquí. De tal manera que muchos de los franceses que había en México decidieron hacer el llamado de la patria e ir a luchar. Bueno, pero no era tan fácil, porque tenían que pagar su propio pasaje. Bueno, entonces, anecdótico también, de aquí de México, o sea, de Veracruz hasta Nueva York, en primera clase costaba 75 pesos oro y en segunda clase 45 pesos oro. Caro, carísimo. Muy caro. Muy caro. Muy caro. Y el primer barco que salió llevó, si bien recuerdo, algo así como 25 franceses. Pero posteriormente se fue llevando cada vez más y más dinero, y a veces el consulado ayudaba, con lo cual al final partieron de México aproximadamente 1,600 franceses a luchar. Muchos de ellos murieron, dejaron viudas y hijos, muchos de sus negocios cerraron y eso tuvo repercusiones. Pero no solamente los franceses, los alemanes también. Y muchas veces, curiosamente, iban los franceses y los alemanes en el mismo barco. Pues sí. Sí. Increíble. Y una vez llegando a Europa, pues cada quien se iba para... La mayoría murió allá. No, una buena parte regresaron, tanto de los alemanes como de los franceses. Y entonces encontraron que la situación era mucho peor de la que vivían. Sí, bueno, depende del frente al que los mandaban, ¿no? Pero si los mandaban a Verdun, por ejemplo, bueno, pues sí encontraron que la situación era mucho peor que la de México, porque México, dentro de lo que cabe la Ciudad de México, tenía una paz relativa, ¿no? Sí había sus enfrentamientos armados importantes, pero la guerra de trincheras es realmente, yo creo que una de las guerras más horribles que ha habido en la historia de la humanidad, ¿no? Entonces, un poco para ir concluyendo, la participación de México fue neutralidad. Así es. Pero los connacionales, como tú dices, partieron a la guerra desde aquí. Y partieron como voluntarios, ¿eh? Y México se mantiene neutral. México se mantiene neutral a lo largo de toda la conflagración, sí. ¿Cómo concluye esta guerra, la Primera Guerra Mundial? Bueno, en esa guerra no hubo ni ganadores ni perdedores. Hubo puros perdedores. ¿Quién es el responsable? ¿Es acaso Francia, con su nacionalismo de recuperar a Alsacia-Lorena? ¿Es acaso Inglaterra,
con sus ganas de mantener su flota naval y su poderío y sus colonias? ¿Es acaso Alemania con sus ganas de tener la hegemonía europea? ¿Es acaso el nacionalismo austrohúngaro? Que hay que pensar que en el Imperio Austrohúngaro se hablaban 20 idiomas y que, bueno, pues había 20 nacionalidades. ¿Es acaso el nacionalismo los serbios, que de alguna manera querían la hegemonía de los Balcanes? ¿Quién es el responsable? Ya vimos que todas estas alianzas son alianzas de ayuda mutua y de defensa, pero sobre todo de buscar la hegemonía nacional. La responsabilidad de quién es el responsable del principio de la Primera Guerra Mundial y por consecuencia de la Segunda es uno. Y es una palabra horrible que debería de tacharse del diccionario. Es el nacionalismo extremo. Ese nacionalismo en donde yo, nacional, soy mejor que todos y que mis vecinos. El nacionalismo austrohúngaro es responsable. El nacionalismo serbio, el nacionalismo británico y francés. Claro. Y posteriormente ese nacionalismo que se ha exacerbado hoy en día pues en Medio Oriente, es el responsable de todas esas tragedias que están sucediendo y que de alguna manera se pudieron haber evitado después de la Primera Guerra Mundial si el Tratado de Versalles y la Liga de las Naciones hubieran manejado la situación de una manera diferente. El nacionalismo es el responsable de la Segunda Guerra Mundial. Los alemanes, después de haber sido derrotados, después del armisticio, sintieron que nunca habían perdido. Hay que pensar que para noviembre de 1918, mi abuelo, el emperador, que fue beatificado como emperador de la paz, hizo 9 diferentes intentos de detener la guerra con rendiciones incondicionales, buscando el Vaticano, buscando el detener la guerra a toda costa. Hasta que al final, en noviembre, dice: señores, ya no me importa, yo me rindo incondicionalmente, cueste lo que cueste. El soldado enemigo más cercano a Viena, que es la capital del imperio, estaba a más de 1000 kilómetros. Sin embargo, se rindió. Y se rindió porque él ya no soportaba ver más sangre y millones de vidas se salvaron gracias a esa rendición. Entonces, la Segunda Guerra Mundial no es otra cosa que el segundo tiempo, es la continuidad de la primera. Sí. En donde Woodrow Wilson, y ahí sí yo lo señalo a él con el dedo, es el responsable de todas las desgracias del exacerbamiento del nacionalismo que resurge después de la Primera Guerra Mundial. Woodrow Wilson no tenía la visión de que se necesita un centro de Europa fuerte. Y de esta manera, acabando el imperio austrohúngaro, lo que hace Woodrow Wilson es pulverizar Austro-Hungría, creando una república checa, una república eslovaca, creando una república austriaca, una Hungría más chica, etcétera, etcétera. Y creando muchos países chiquitos que pasaron Austria de ser un imperio de 57 millones de habitantes a ser de 7 millones. Viena, siendo la capital de Austria, pasando de 3 millones de habitantes a los años, por ejemplo, 50, ser una capital de escasos 900,000 habitantes. Increíble. Entonces, es interesante ese fenómeno sociocultural de una capital que
poco a poco se desinfla. Y hoy en día ya otra vez es una capital importante. Pero volviendo al tema, Woodrow Wilson, la Liga de las Naciones, los 14 puntos del Tratado de Versalles hacen que Europa se desmiembre. ¿Y qué pasa ya para 1919? Tenemos una Europa completamente diferente. En Austria-Hungría ya no hay emperador. Ahí concluye, en Alemania, dijéramos. Ahí concluye. 1000 años. La dinastía tan larga. Así es. Concluye la dinastía tan larga de las alianzas, de matrimonios. Concluye también el Imperio Alemán, porque el Kaiser. Concluye también, a causa de la Primera Guerra Mundial, el Imperio Ruso, acabándose el imperio con la caída del zar y con su asesinato. Y así, pues, se conforma una Europa con un mapa completamente diferente, que de alguna manera lleva a vacíos de poder que son aprovechados por Hitler en el año 33 y que lo lleva a un militarismo, etcétera, y con una sed de revancha y revancha nacionalista que verdaderamente llevó a uno de los genocidios más horribles y una de las guerras más espantosas también de la humanidad. De tal manera que el asesinato de Francisco Fernando en realidad causó 40 millones de muertos. Sí, terrible. Y todo fue por falta de visión de Woodrow Wilson al terminar la Primera Guerra Mundial, de dejar esos imperios que de alguna manera funcionaban muy bien, y concretamente el Imperio Austrohúngaro, que es un imperio muy complicado, porque son muchas nacionalidades, muchos idiomas, muchas religiones, que de alguna manera, pues, estaban bien, se mantenían, había progreso, había industria, había un ejército bien. Entonces, a final de la Primera Guerra Mundial, a principios de la Primera Guerra Mundial, ¿qué tenemos y qué tenemos hoy, 100 años después? Bueno, pues tenemos un Austria-Hungría que tenía un solo ejército. Hoy tenemos una Europa que tiene cada estado su propio ejército. Teníamos a principios una Austria-Hungría enorme con 57 millones de habitantes, en donde había una sola religión de Estado, pero permitiéndose y tolerándose todas las demás, que es la religión católica. Hoy en día tenemos puros países agnósticos. Tenía una sola moneda, hoy en día tenemos una sola moneda para prácticamente toda Europa. Había libre movilidad de personas, de trabajos, que hoy en día en Europa se tiene plenamente. Y luego yo comparo así varios de estas variables importantes y me pregunto si realmente valió la pena de que 40 millones de personas murieran para tener una Europa 2018 muy parecida a lo que era un imperio austrohúngaro 1914. Pues yo creo que es una gran enseñanza de la historia y sobre todo estas ansias de poder que han existido durante toda la historia de la humanidad. Y como tú concluyes, esta Europa actual, qué parecida es de lo que fue el imperio austrohúngaro. Sí, Manuel. Pues te agradecemos muchísimo, Carlos, tu intervención. Para mí particularmente es un tema que yo no conozco mucho, pero que hay que estudiarlo, hay que verlo más detenidamente y ver su relación con México. Este dato que nos da de los connacionales que se fueron para allá y que la mayoría perdieron su vida huyendo de una guerra que encontraron una peor allá. Y la cantidad de muertos que hubo a mí me impresiona enormemente. Pues Carlos, muchas gracias, te agradecemos enormemente. Ha sido un programa yo creo que muy, muy detallado
y yo creo que a nuestro público le va a gustar muchísimo, y obviamente después de esto ir a los libros, de esos 25,000 libros de los que tú hablas o que hablaste al principio, para ver los diferentes puntos de vista. Manuel, muchísimas gracias y te felicito a ti y a todo el Centro de Estudios de Historia de México, Grupo Carso, por estas posibilidades que nos dan de a veces explicar los diferentes puntos de vista de lo que es la historia de México, que nos fascina, y invitar a ponentes de diferentes colores, olores y sabores. Y muchísimas gracias por invitarme Es tu el casa. día de hoy. Lo Muchas sabes y gracias. muy bien, muchas gracias. Gracias, Manuel. Muchas gracias.